Amigos de Cuadratín, buenas tardes. Este lunes 6 de diciembre, primera semana de diciembre, bye. O sea, estamos a muy poquito tiempo ya de cargar peregrinos, maestros, ¿no? Y digo que así sea y que todos estemos bien, con salud. No va a haber cabalgata de Reyes, ¿verdad? Ni verbena popular, es lo que nos dice aquí Adrián. La Secretaría de Salud dice no va a haber ni verbena popular el día 12, el día de la Virgen, ni tampoco cabalgata de Reyes, ¿verdad, Adrián? Bueno, pues entonces a cuidarnos y a seguir prosperando en la salud, que eso es lo que todos buscamos. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Le agradezco muchísimo la presencia de la maestra Aline Reséndiz, está en nuestras redes sociales, vámonos primero con redes. Estamos en Cuadratín en Twitter, como Cuadratín-Hidalgo. Tenemos nuestro número de WhatsApp, por favor, mándenos ahí sus comentarios, críticas, conceptos. Con mucho gusto lo revisamos siempre, es el 771-101-9786. Y en redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Cuadratín Hidalgo. Pues gracias por acompañarnos nuevamente en este día y también es cierto, estamos en YouTube como Cuadratín Hidalgo. Síganos, por favor, suscríbanse y vean las repeticiones de estos programas que hacen tan interesantes los maestros panelistas que siempre me acompañan todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Le agradezco mucho la presencia de la maestra Aline Reséndiz. Gracias, maestra, por acompañarnos como todos los lunes, ya de unas semanas para acá. Siempre es un gusto estar con ustedes y pues bueno, esperamos que esta charla sea enriquecedora como todas las que han sido lunes tras lunes. No va a ser la excepción. Y el maestro Iván Loyola, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Mario, muchas gracias por la invitación. Aquí siempre tienen micrófono abierto. Miren, vámonos a ir al tema de una vez. Desde el fin de semana empezó a circular ya el tema, que es, como atimadamente Adrián ya lo ha colocado ahorita en un súper, que es el matrimonio, bigamia y sus consecuencias legales. Es un tema que dijeron, pues es muy conocido, pareciera que no estamos hablando de otros términos, pero bueno, vamos a ver aquí la situación. Bueno, el matrimonio, pensando como esta unión de dos personas, ya en esas modificaciones, ¿no? Porque puede consistir en una cuestión del mismo sexo, y respetando esta igualdad y esta ayuda mutua, que es lo que se consigue con esta figura del matrimonio. Es decir, esta prosperidad que debería de existir, ¿no? En esta comunión, en la unión de dos personas. Finalmente, pues pareciera que en la vida legal es como se consigue, ya vimos que no es necesario, existe también otro tipo de uniones. Pero en este registro del matrimonio, Iván, tú que eres experto en este tema de familia, ¿cómo se define el código? ¿Hay aplicación directa en el Estado de Hidalgo? ¿Hay ley aplicable para el matrimonio directo, verdad? ¿En qué consistiría esta unión de dos personas? Así es. Bueno, algo muy interesante que tiene nuestro código, bueno, antes se manejaba como código familiar, pero ya a partir de las últimas reformas, pues tenemos lo que es la ley para la familia del Estado de Hidalgo. A diferencia de otros estados que únicamente manejan un código civil y está incluido precisamente ahí algún título o un capítulo respecto a la familia. Me gusta mucho nuestra ley para la familia porque, si bien es cierto, el primer artículo de esta ley habla sobre que todas las disposiciones serán de orden público, y el segundo inmediatamente habla sobre la familia. Uh-huh. Y de ahí, el artículo 8 nos habla precisamente de la definición que tiene nuestra ley a lo que es el matrimonio. Y el matrimonio, como bien lo dices, ha tenido, estos artículos han tenido diversas modificaciones a cómo ha ido avanzando o madurando nuestra sociedad y también madurando nuestras normas, nuestras leyes, incluso nuestra constitución,
en base a los tratados internacionales, a los convenios internacionales. Entonces, en base a todo eso, estas figuras como lo es el matrimonio ha venido cambiando el concepto. ¿Y por qué ha venido cambiando? Anteriormente se manejaba en un sentido o nada más estipulaba que fuera un hombre y una mujer. Así es, había esa restricción. Había exactamente esa condición. esa definición. Sin embargo, gracias a todas estas modificaciones que han tenido nuestra legislación, hoy en día, como bien lo refieres, el matrimonio es la unión voluntaria de dos personas con iguales derechos. Eso es lo que me llama y me gusta mucho de nuestra ley, porque dice que son dos personas, ya no encuadra si nada más sea una mujer y el hombre, sino puede ser abierto. Y en nuestro estado de Hidalgo, pues lo deja abierto precisamente para ese tipo de derechos que se exigen o que la ciudadanía actualmente exige, de acuerdo a la maduración de nuestras leyes. Entonces, este matrimonio puede ser, como ya sabemos, entre un hombre y una mujer, o bien dos mujeres o dos hombres. Dos hombres o dos mujeres o dos individuos, para no estipular si hombres o mujeres, que tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, y el propósito de una familia, pues es ayuda mutua, obviamente de ahí, de ese matrimonio, engloba a formar una familia. Más adelante vienen otros artículos precisamente de nuestra ley, precisando que de este matrimonio se forma una familia, ¿no? Para perpetuar la especie, para la ayuda mutua. Obviamente tienen derechos, tienen obligaciones, y yo creo que en esta parte del matrimonio todos hemos escuchado, a lo mejor es muy común, como bien lo dices, pero tiene sus requisitos, tiene sus condiciones. Una de estas condiciones, primeramente, pues, es que existen cosas o existen detalles que no puedan concretar el matrimonio. Una de ellas, pues, es que sean, que tengan cierto parentesco, ¿no? Uh-huh. Hay algunas restricciones para el matrimonio. Pudiésemos pensar que nada más porque se enamora de alguien o dos personas se enamoran o dos individuos, ya pueden formar un matrimonio o formar una familia. No, hay ciertos requisitos, restricciones, cosas que deben de cumplir para poder lograr formarse como esposos, ¿no? Y uno de ellos, como bien lo decimos, pues es que no sean familiares en línea recta, Uh-huh. en ningún grado. En ninguno. En ningún grado. Así es. Y en colateral pueden, siempre y cuando haya pasado el 8º grado. Entonces, son restricciones, obviamente, que la ley marca precisamente por la estipulación de perpetuar la especie, ¿no? Bueno, en ese sentido, Iván, pareciera que tú bien acotas que no es simple y sencillamente el enamoramiento, sino deben de cumplirse requisitos de fondo y de forma. Así es. Si en esta sujeción, en lo que tú dices en la escala ascendente y descendente o colaterales, habría una responsabilidad si alguien tuviera ese acercamiento y un juez o alguien del estado familiar pues celebrara ese matrimonio, ¿el mismo sería anulable o es nulo de inicio? Bueno, obviamente hay causas que hacen que el matrimonio sea nulo de inicio. La primera y la más conocida por todos es que uno de los concertantes o de los novios esté casado. Esa condicionante no le permite, quizás puede estar casado en otro estado, como ha sucedido. Entonces, esa es una de las nulidades o de las causales que pudiesen llevar a cabo la nulidad. Efectivamente, hay otras que son de forma, sin embargo, como si, por ejemplo, si fuera el matrimonio entre familiares, obviamente ahí, pues el registrador o el oficial del estado familiar, pues va a llevar a cabo la celebración del matrimonio, pero tiene que cumplir ciertos requisitos de forma, como son actas de nacimiento, estudios médicos, constancias de soltería, incluso estudios de sangre.
Entonces yo considero que en ese momento sería algo difícil engañar al oficial del estado familiar que se lleve a cabo un matrimonio, porque sería nulo de origen, ¿no? Por no cumplir ciertos requisitos. Entonces, en esa situación, si hubiese alguna, vamos a pensar que sí se concretara, pues obviamente los familiares pudiesen interponer alguna causal de Aquí te nulidad. voy a interrumpir un momento, si me permites, maestro Iván, y vámonos entonces al asunto de la bigamia, que es lo que nos va ahora a extender toda su sapiencia a la maestra Lynn. Hay requisitos de fondo, de forma, y pareciera Así que es. son insalvables. O sea, es decir, está casado, no se puede volver a casar hasta que se disuelve ese vínculo. ¿Están de acuerdo? Así es. Constancia de soltería, todo lo que tú atinadamente nos has señalado. Pero pues no hay eventos aislados en el que, pues si hay una gente que se casó en Chihuahua, se casa en Hidalgo o se casa en Nuevo León, y pareciera que no pasa nada, maestro, En el ¿no? extranjero. O en el extranjero, que eso también se da muy, muy común, ¿no? O sea, pues algo de las leyes locales, por decirlo así, me voy a otra parte, pareciera que no hay nada. La bigamia, maestra Lina, ¿está contemplada en el Código Penal? Sí, claro. Antes de abundar más de fondo sobre la bigamia y en colación a lo que comenta el maestro Iván, sobre que, bueno, nuestro código es inclusivo cuando desaparece la cuestión de hombre y mujer y ahora es inclusivo, que son dos personas, pues también combate el tipo penal de discriminación. Existe un tipo penal de discriminación que puede generar, pues bueno, alguna punibilidad, alguna sanción. En concreto sobre la bigamia, bien lo ha dicho el maestro, mucha gente también se desprende o se tiene tipificado en la historia de la doctrina de por qué nace la bigamia, es porque mucha gente cree que con el separarse ya está divorciado, ya está separado. Si tengo 15 años que me separé de alguien, ellos intuyen de manera tácita que ya no hay un vínculo entre ellos. Cuando no hay una concordancia en un domicilio conyugal, por decirlo así, maestro. Y ellos tendrían que disolver su vínculo matrimonial con el divorcio. Luego entonces, cuando hacen esas cosas, bueno, existe el delito de bigamia, que el que quiere contraer nuevamente nupcias, o sea, legal matrimonio, pero con algún impedimento, como es que ha sido casado debidamente y no se ha divorciado. Pero también el tipo, lo curioso, a pesar que son pocas líneas de la bigamia, pero que es interesante, que hay los dos pueden tener responsabilidad, ambos contrayentes. Primero dice que aquel que sabiendo que no ha disuelto su situación jurídica anterior, por llamarlo de esa manera, no se ha divorciado, y aquel que sabiéndolo se quiere casar. Aquí vamos a hacer una acotación, si usted me lo permite, maestro. O sea, Claro. pareciera es que yo no sabía, no conocía que estaba yo incurriendo en un delito, no, porque en este caso sería un delito penal. No hay argumento que tenga validez para excusarse de que cumplió, o se encuentra sujeto a un acto de bigamia, maestra. No, porque el tipo penal sí lo maneja de una naturaleza dolosa, tiene la intención y lo realiza. Si él quisiera ostentarse diciendo es que yo no sabía, pues podríamos hablar de una cosa que se llama el error de tipo vencible, ¿no? Que elimina el dolo y mantiene la culpa. Pero aquí no, porque dices el tipo penal es expreso, al que sabiendas, tiene conocimiento de su situación. Aquí no permite alguna cuestión porque es doloso, no se le actualiza algún elemento que lo pudiera pues chispar para que lo podamos entender mejor, o sea, que lo pudiera salvar de tener o incurrir en este tipo penal. Bueno, y esta pregunta sería para los dos, perdona. A ver, porque sí me queda, o sea, parecía que el matrimonio es, llevo mi acta de nacimiento, llevo mi estudio de sangre, y soy muy confiado, ¿verdad?, de que pues todo está bien de mi parte. Tendríamos que hacer casi una indagatoria. Digo, no quiero con esto controvertir el tema del matrimonio y que sea así algo como que tengamos que hacer una búsqueda exhaustiva para que ver qué pasa con la persona que queremos llevar una vida en común. Pero pareciera que las cuestiones es que hay que vigilar mucho esa etapa previa, que sería una cuestión familiar, para que no tuviéramos que incurrir en una cuestión que se tenga que meter por la vía penal. Así es. De hecho, cuando el código lo establece, que cuando dos personas desean casarse, pues tienen que llenar una solicitud. Y si uno de ellos estuvo casado anteriormente, tiene que expresarlo. Tiene que expresar que estuvo casado, con quién estuvo casado, y obviamente pues exhibir el acta de divorcio. Porque efectivamente esa sería una causal de nulidad, ¿no? Y obviamente sin mirar más allá de que estaría incurriendo en un delito. Una pregunta, no todos somos expertos en esta área de la que ustedes, los togados, son expertos. Bueno, yo ya no decido hacer una vida en común, me decido separarme de mi pareja, tengo que hacer un juicio, obviamente, para que exista el vínculo, ¿no? Esa separación. Cuando me entregan ya mi sentencia de divorcio, que ya ejecutoriada, o los términos que sean, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay alguna anotación en el libro de matrimonios, en un marginal, algo así?
para que entonces haya la legal constancia de que yo ya me encuentro separado y no tenga ningún problema. Eso yo te pediría, maestro Iván, si nos abundas un poquito en esto, porque bien dice la maestra, pareciera que cuando no contamos ya o no estamos bajo el mismo techo del domicilio conyugal, ya me divorcié. Es que hay una Ya mala no te veo, interpretación. ya no te quiero. Tristemente, pues han deformado mucho el derecho y hacen cosas que llamamos falacias, mentiras jurídicas. Una de esas es creer que con el simple paso del tiempo te divorcias. Y por el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad, naturalmente. Claro, claro. Entonces, no es nada más, ya no la veo, digo, porque podrían pasar décadas, ¿no? Digo, ya en un exceso y de todas maneras el vínculo persiste, subsiste. Así es. Bueno, ahorita los que estén casados y estén viviendo esta situación de separación y tengan más de 1 año, 2, 3 de separados y ya estén viviendo con otra persona, pues es muy fácil divorciarse. Como bien lo decíamos al principio, lo decía, hace 15 años aproximadamente o más de 15 años, era muy difícil poder divorciarse, ¿no? Tenías que iniciar un juicio ordinario, comprobar, había más de 15 causales, entre ellas estaba injurias, que era la más común, y sobre esa todo la sedicia y todo ello, ¿no? Y violencia, maltratos, incluso bigamia, etcétera, adulterio, pero todo ese tipo de causales fueron eliminadas de nuestro código y es como sale la ley para la familia y establece que el procedimiento del divorcio sea algo muy, muy práctico. En caso de que dice, no, es que nunca me va a dar el divorcio, ¿no? Como de pronto se piensa o se tiene. Pero no es así. Con el simple hecho de meter una demanda, una solicitud y un convenio, en ese momento, si el otro cónyuge no contesta o se le dan 15 días, si no contesta, pues se cita una audiencia o hay veces que necesita la audiencia y inmediatamente queda divorciado. ¿Cuál es el procedimiento? Porque muchas veces dicen, pues ya se acabó mi juicio, ya quedó, como bien lo dices, ejecutoriado. Bueno, pues se tiene que pedir que la resolución se inscriba o en este caso en el registro del estado familiar donde se haya emitido. ¿Lo hace el particular? ¿Lo hace el juez? ¿Quién lo determina? El juez manda un oficio. Ese oficio pues es más viable que tú como particular que tienes el interés lo lleves. Lo puede llevar incluso el actuario, pero ya en ese momento te van a expedir el acta de divorcio, porque el juez le ordena al oficial del registro familiar que lo inscriba exactamente y le otorga un acta de divorcio. Después de ahí, el oficial del registro familiar hace un oficio y lo manda al segundo libro que se tiene en la dirección del registro familiar a nivel estado. Y ellos a su vez publican esa resolución por 15 días y ahí se termina el proceso. Y en ese momento quedas completamente divorciado. Sí tienes que hacer los dos trámites, tanto en tu municipio como aquí en el estado. Maestro Iván, entonces podemos decir que es un procedimiento tanto administrativo al final como un orden del orden jurídico, o sea, contencioso, ¿no? Así si es que lo hubiera contencioso. Así es. Sí, porque yo he escuchado que mucha gente, como bien lo dice la maestra, tiene la idea de que, pues no me divorcio porque este señor nunca me va a dar el divorcio, ¿no? O porque va a ser difícil poder comprobarlo. Traen ideas, a lo mejor, de la legislación anterior. Entonces, sí es importante aclarar eso, que el divorcio es un procedimiento ya muy, muy lo puede sencillo. llevarlo sencillamente por un conflicto de interés, lo que sea, Así pero que es. sea unilateral, no tendría que esperar la respuesta de la otra persona. Y que no se pierda de vista que el único impedimento no solo es estar casado, como lo dijo el maestro, el incesto, bueno, el estar casado con tu primo, Claro. es también una bigamia, porque es un impedimento, no solo es el contraer el legal matrimonio, Eso está muy interesante, sino maestra. también, digo, antes se me olvide, sino también cuestiones que eso también es y eso es bigamia. Ya hablaríamos de tipo como matrimonio ilegal o podríamos hablar como un incesto, pero ya el incesto son cuestiones de procreación. Ok, si me permite, maestra, no quiero terminar de corto, pero ese es el procedimiento administrativo que debería de seguirse, o debe de seguirse para que cuando queramos contraer nuevas nupcias tengamos ese documento, esa sentencia que no nos impide el contraerlo. ¿Estamos de acuerdo en eso, maestro? Ojalá. Hay que hacer nuestras anotaciones, no quiero con esto divulgar que la figura del divorcio es algo que debe de ser preponderante, pero la manera legal siempre debe de ser. Y algo que me comentó ahorita la maestra Aline es algo muy interesante, ese matrimonio entre familiares, ¿no? Sí. Que es común, yo sí lo he escuchado que es muy común en ciertas regiones del estado, en muchas regiones del país. Sería bueno analizar también por qué la autoridad, al tener conocimiento, porque, o sea, pues,
checas y traen, me queda claro que en muchas partes abundan Hernández, ¿no? Y todo medio pueblo es Hernández, ¿no? Sí. Aunque no son familia. Pero sí hay que entrar Sí, a indagar. Eso fue para el licenciado. No. Para indagar a detalle, Ujú. porque acredítame que en verdad no trae un entroncamiento, alguna Sí, línea, claro. porque si no, tendría que, entiéndese que en materia penal son delitos contra el Estado familiar y la familia, así lo maneja el Código Penal como bien jurídico. Estaría teniendo un asentimiento del Estado, estaría siendo engañado, porque no lo advierte. Yo nunca he conocido, salvo la mejor opinión del maestro que es especialista en familiar, yo no he conocido que alguien diga, es que no me dejó casar el oficial porque advirtió este tipo, antes sí previene un delito. La verdad es lo que usted dice, pues bueno, mire, lo hemos escuchado y yo no quiero descalificar a nadie, pero estamos hablando de la capital del estado, estamos hablando de Pachuca, ciudades que tienen esa capacidad, no menoscabando tampoco el gran trabajo que realizan las demás alcaldías, pero hay gente que se casa en muchos lugares, licenciada, no tiene que venir a Pachuca a casarse, no lo pueden hacer en su comunidad, acudiendo ante el encargado del registro del estado familiar. ¿Y cuántas personas que están al frente cumplen con una formalidad de ser, pues, conocedores del derecho, ser abogados, titulados y tener esa comprensión jurídica de los actos que están celebrándose ante él? Claro. Entonces, pues sí es complicado porque pues estaríamos en una cuestión de capacidad y de capacitación, si ustedes me permiten usar ese término. O sea, todos los oficiales del estado familiar, los titulares de cualquier ayuntamiento deben contar con ese conocimiento jurídicos de los actos que están haciendo. Y esa búsqueda que usted dice, licenciada, pues me parece que en algunos casos, pues es laxo que se cumplan esos requisitos, ¿no? Es que no hay limitante, por ejemplo, en específico en la ley orgánica municipal no hay un limitante, por ejemplo, se habla del oficial del registro familiar, pero si es de Pachuca, pues solo tendría que casar en Pachuca, porque dices, el salón va a estar en el Chico, pero yo metí mis papeles en Pachuca, entonces el de Pachuca me puede ir a casar al salón del Chico, ¿no? Un ejemplo. Sí, claro. ¿No? Entonces yo creo que sí debería pues proponer o se debería de reformar en mi criterio esa limitación, porque por eso existe luego esa duplicidad. Vives aquí, ¿no? En Actopan. Y resulta, no me casé, pero es que me casé en Zempoala. Entonces ya hay una cuestión de disyuntiva. Ya por eso parece que se dobletean las actas. Porque pues, yo he escuchado, y es muy común, yo he asistido a eventos de esta naturaleza, en el que el oficial de Estado familiar o titular no es necesariamente donde está celebrándose la boda, ¿no? O sea, las bodas no todos acuden al ayuntamiento a celebrarlo, lo hacen en salones o en lugares diversos, pero yo he ido a bodas que las contrayentes son de Pachuca y las casaron en otro municipio. Esa circunstancia, hay una violencia o violentación a esta esfera de cada dependencia de los municipios y que debería estar tutelado de alguna manera para que no se dieran esos conflictos. Yo diría que no está aplicada la autonomía, ¿no? De los municipios, ahí sí, ahí no está como tal establecida. Más bien ocupan la autonomía cuando consideran que la tienen que ocupar. Es conveniente, ¿no? Así es. Lo que pasa que ahí obviamente realizan el trámite en un municipio y solicitan que vayan al lugar y realicen el acto. Sin embargo, si revisamos el acta de matrimonio, ahí queda sentado que se hizo en la presidencia. Queda sentado que se hizo en la presidencia e incluso citan, los que tienen que firmar son los padres Así es. de la novia y también 2 testigos de la novia. Que esos son los que también tienen una gran responsabilidad. Que están atestiguando ahí enfrente del oficial que ellos son solteros. Entonces, el que se lleven un acta, por ejemplo, de Zempoala a Pachuca o de Pachuca al Mineral, pues ya se la llevan llena, ya nada más para firmarla. Sí, ¿no? claro. Ya nada más es como un acto protocolario que realizan. Sí. La verdad es que sí tienen razón, pues habría que distinguir esas situaciones para evitar otras cosas. Hablas de tipos de competencia, deberían de conocer los tipos de competencia, los oficiales, por ejemplo, Así si es por territorio. Es que eso va a evitar que a muchas personas, es que resulta que aquí nací, pero me registraron en México, también pasa, es común, pues cuánto en el matrimonio. Es que me casé en San Luis, pero después me encontré otra novia de acá y es cuando brinca. Eso es cierto. Y luego hay otros, por ejemplo, los que se casan en el extranjero. Sí, claro. Obviamente, ahí vamos a verlo desde los 2 puntos de vista, ¿no? De pronto llegan, traen su acta, pero no la traen apostillada. El apostillado. Entonces, dinos qué es el apostillado, porque se escucha mucho en estos. Ahora es que que este documento está apostillado. Cuéntanos qué es eso. Bueno, hay un fedatario o un servidor público que le da
el valor en su país de que ese documento y los sellos ratifica que las firmas y los sellos son auténticos del lugar donde se expiden. Y entonces hace una razón, o asienta una razón mencionando esa situación, incluso lo traduce al idioma donde se vaya a enviar. En nuestro estado, pues obviamente tenemos también ese trámite para las personas que van a otros países. Claro. Lo que le dan es la validez del documento y de las firmas. Ratifica el gobierno en ese momento. ¿Qué pasa cuando traemos un acta de Estados Unidos o de El Salvador o de Argentina, ya se casaron y lo traen a México? Pues tenemos, de acuerdo al código, 60 días para poder registrar ese matrimonio. Pero pues tiene que venir avalado o apostillado, como bien lo estamos comentando, para que pueda tener el valor en México. Porque muchas veces, pues me casé allá, pero nunca hice ese trámite. Y bueno, también sería un tema muy interesante lo de las actas de nacimiento de nuestros amigos mexicanos que nacen fuera del país, ¿no? Así es. Y que llegan aquí y de pronto, pues mejor vuelvo a registrar y págale algo a un abogado para no decir... Violentamos la doble nacionalidad, ¿no? Así es, fomentamos la doble nacionalidad. Así es, entonces doble registro y muchas cosas que vienen en cascada, ¿no? Me pareciera que es alguna cuestión como que es muy ágil, ya nos quitamos un problema, pero conseguimos que se sumen más problemas a esta circunstancia. Si ustedes me lo permiten, voy a hacer un corte. Y maestra, eso que usted mencionó, este matrimonio entre familiares, pues que también la bigamia, y que nos cuente, bueno, la bigamia se escucha como, bueno, ese es un malvado, se casó 2 veces, 3 veces, pero ¿y qué pasa? Y digo, no hemos tocado el tema de cuando los papás se lo venden al tío, al hermano, la hija, y cásate ese con tema ella. que es tremendo, ¿no? Si ustedes me lo permiten, regresamos con esa situación que vamos a atender con la maestra Lynn. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. La Universidad Iberomexicana es para ti. Y es para ti porque sus colegiaturas se ajustan a todos los bolsillos. Tenemos una beca esperando a tu presupuesto. Porque tenemos el mejor horario a tu disposición. Y los mejores catedráticos para ustedes. Porque formamos líderes. Porque ofrecemos educación de calidad. Los mejores planes a tu alcance. Porque podemos ayudarte a cumplir todos tus sueños. Porque cuenta con maestros que sí ejercen su profesión y sí saben enseñar. Somos una familia que se apoya y que trabaja día con día para lograr un objetivo en común. Y es para ti porque con nosotros puedes terminar tu licenciatura en 3 años y medio o menos, optimizando tu tiempo en la escuela. Sé parte de la familia Iberomexicana. Será tu orgullo. Amigos de Cuatil, pues seguimos con este tema del matrimonio y la bigamia. La maestra nos comentaba antes de irnos a corte de esta unión de familiares, maestra, ¿no? O sea, se casan, lo conocen porque digo, pues no, salvo que fuera en una esfera que se alejara de estos requisitos formales que tú decías en la línea colateral o ascendente o descendente, Claro. pues era difícil, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Estos matrimonios entre primos, entre tíos y sobrinos, toda esta cuestión que no es extraño, ¿eh? Pues así como sea la bigamia, aquel que no ha disuelto el vínculo matrimonial, se da el matrimonio ilegal, aquel que no conociendo un impedimento, conociendo cualquier impedimento como el que manejaba el maestro, pues se contrae a matrimonio. Uh-huh. Uno de ellos, pues, es entre la afiliación ya sea el maestro ascendente o de manera colateral. Pues yo creo que no solo se daría un matrimonio ilegal como tal en el acto que se advierte de manera flagrante cuando se quiera celebrar, sino que yo creo que también se tendría que dar cuestiones de trata o cuando vende, no sé, cuestiones pues más complejas. Sí, que el país ha visto inmerso en eso recientemente, pero que es una cuestión que por usos y costumbres se distingue ancestralmente, ¿no? O sea, claro, ¿no? Gravísimo. Las mujeres valemos una vaca. Un tema... Dinero, una especie o algo, ¿no? Sí. Eso, finalmente. Bueno, sí, obviamente hay algunos lugares por sus usos y costumbres tienen ciertas reglas, ¿no? Sin embargo... Pero prosperan, aunque sean estas usos y costumbres por encima de una disposición. No, obviamente por eso es que el código dice que esta ley o la ley es aplicable y es pública y debe de ser observada por todos, ¿no? Un tema también, antes de que se me vaya la idea, es la razón por la cual no permite que familiares contraigan el matrimonio es precisamente por el ADN
por la consanguinidad que tenemos y que si hubiese esos matrimonios, pues degeneramos las razas, degeneramos nuestra especie. No podemos mantener una relación con un familiar porque nuestros hijos tendrían genéticamente una alteración. Por eso es que lo menciona que de forma ascendente o descendente no es permitido a ningún grado, pero ya de manera colateral al 8º grado, porque ya los genes ya cambiaron a ese momento, ¿no? Entonces no es como que la ley nada más se lo haya sacado de la manga. No es caprichoso. No es un capricho, sino después en el código establece que todo esto del matrimonio es con un objetivo, el perpetuar la especie humana, ¿no? A lo mejor así, bueno, pues eso, ¿por qué? Ahorita ya somos muchos, claro, ¿no? Sin embargo, ese es el objetivo, y formar una familia, que la familia... O el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Así es, exactamente, al final de cuentas son una familia, y la familia pues es el principal vínculo o el principal de una sociedad, es el principal punto, ¿no? Claro, la célula, ¿no? Que da origen a la exactamente. sociedad. Yo no quisiera en este sentido, porque es un tema que da para mucho, pero esta cuestión, a ver, maestra, o sea, la bigamia, pues ya el matrimonio fue nulo, anulable, porque pues, cometí bigamia. Y la otra persona se va a su casa, licenciada. Es nulo el acto del matrimonio y ahí nos vemos. Es que una cosa es que hay un impedimento para que se celebre, como lo dice el maestro, pero eso no quita el tipo penal, porque el delito se consuma. O sea, la intención del sujeto activo se consuma. O sea, el delito no se pierde, en materia penal no se queda sin materia, porque ya se realizó. ¿Es cuestión inclusive de privación de la libertad, licenciada? Sí, tiene máximo hasta 5 años. De prisión de 2 meses a 5 años. Hablar de 5 años no amerita conmutación de pena. Una pena máxima de 5 años, es decir, no puedes canjear tu pena por dinero, no puedes canjear tu pena por amonestación. La ley permite 4 años para conmutar la pena en etapa de ejecución, es decir, así cambiarla, ¿no? Pero como si te ponen la mínima, pues tendrás que estar en prisión. Y por ese tiempo que usted está señalando, abogado, o sea, claro, no hay otra de que, bueno, pago una cantidad o exhibo tal cantidad y pueda llevar pues el asunto en libertad. No, y entiéndase que quien sufre el asentimiento es el Estado. Puede ser uno, la persona engañada, sí, pero si son los dos que conocen que no está disuelto el vínculo matrimonial y lo celebran, el asentimiento lo tiene el Estado. El Estado tiene que denunciarlos, que querellarse. Hay una pregunta que no quiero que terminemos el programa sin realizarla, ¿no? Sí. ¿Quién denuncia la bigamia? Bueno. ¿Quién le puede denunciar la bigamia? Uno de ellos es uno de los contrayentes. Así es. Y otro puede ser el Estado, porque el tipo penal maneja a los dos. Uno tiene mayor pena el que está casado, por llamarlo así, y otro el que conoce. Si el segundo fue engañado, no va a tener pena, solo el principal. Pero si el segundo, los dos. Ahí quien va a ser el que va a denunciar, a querellarse contra ellos, va a ser el Estado, el oficial del registro. Por eso hablábamos de este tema que se me hizo muy interesante, decir, y conoce el oficial los alcances, los tipos penales, no solo es celebrar la boda y me invitaron a comer, claro, ni actas, sino el alcance jurídico que tiene. Así es. Y los requisitos, por eso precisamente la firma de los padres, los testigos. Claro. Y un tema muy interesante es que muchas veces se casan, se separan, pasan 15 años, se vuelven a casar. Dije, no, pues ya, es más, ni le digo a la novia. Claro. Y fallece el esposo o esposa, que se haya casado 2 veces, y viene el tema de las herencias, ¿no? Y dicen, pues yo soy la primera esposa, ¿no? Claro. Y pues con todo el derecho viene, y como dice un principio, pues el primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Claro. O sea, esas son consecuencias que van más allá de casarse. No, ¿y cómo lo manejan en jurídico? Yo soy la señora, ¿no? Sí, las claro, demás, sí, no, sí, yo soy la señora. Se oye coloquial esa expresión, ¿no? Pero es bien cierta. Pero de manera jurídica tiene un nombre, ¿no? Yo soy la señora, lo dice el maestro Certa, porque yo soy la primera esposa, ¿no? La oficial. Sí, la verdad es que luego la felicidad se acaba en un segundo cuando esto ocurre y bueno, puede suceder. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Y yo te pediría, Iván, o sea, ya escuchamos la terminología del matrimonio, ya les pusiste claramente, ¿qué debemos de vigilar?
qué requisitos debemos de cumplir para no incurrir en una cuestión grave que puede ser una sujeción de un acto nulo o anulable. Así es. Bueno, primeramente, pues hay una solicitud que se debe cumplir ante el oficial del estado familiar, y un tema que se me estaba, o un punto que se me estaba pasando es que los novios o los contrayentes tienen que definir qué tipo de sociedad van a, eso es muy importante, o régimen de sociedad van a porque vivir. te voy a interrumpir, alguien me decía, bueno, entonces lo que yo tengo antes es mío, y cuando yo me divorcie, pues lo mío es mío y ahí nos vemos, ¿no? Y ya lo que hagamos dentro del matrimonio, pues sabemos cómo lo partimos. A eso lo escucho mucho. Sí. ¿Qué pasa aquí? No, ahí obviamente a partir de que ellos contraen el matrimonio, todo lo que ingresa a esa sociedad es lo que en su momento se tendrá que partir en dos, ¿no? De hecho, nadie puede, ya al momento en que uno compra un inmueble, en sus generales siempre dicen soltero o casado, ¿no? No, pues casado. Pues tiene que venir la esposa, préstame el acta, y si no, no podemos, no podemos hacer la venta, no podemos hacer la donación, porque el 50% le corresponde a la esposa, ¿no? Ahora, si bien tuvieron bienes antes del matrimonio, pero se aman mucho y dicen, no, pues lo tuyo es mío y lo mío es mío, perdón, lo tuyo es mío, pueden celebrar un acuerdo de incluir todo lo que tienen en una sociedad conyugal. Obviamente esto lo tienen que hacer ante una autoridad y después lo tienen que inscribir en el registro para que quede dentro. Para que así quede. Ese va a ser un buen tema para otro programa, yo creo, porque sí, hay muchos asuntos así que gente que se separa, como bien dice el abogado, o sea, ya no hay domicilio conyugal, pero siguen casados. Así y es. Cuando empiezan a ver las situaciones de que alguien puede voluntariamente acudir para solicitar el divorcio y dice, pues bueno, a ver qué pasa, pero entonces vienen los asegunas, dicen en mi pueblo, porque pues yo compré la casa, o yo la edifiqué, pero el terreno era mío, de la otra parte, y entonces ahí vienen las cosas. Se quieren repartir hasta la cuchara. Sí, quieren repartir todo, ¿no? Desde, bien dice la licenciada, desde cucharas, palillos, hasta las cosas más grandes. Ese es un buen tema que sí tendríamos que verlo muy a fondo, si ustedes me lo permiten. Y maestra, de la bigamia, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque usted ya dijo atinadamente, los testigos parece que van nada más a la formalidad y luego a la fiesta, a la comida. No. Ellos están ahí. El testigo se vuelve de honor, o sea, yo soy testigo. Y si le preguntan, ¿no, abogada? O sea, si conocen a las personas, si saben de algún impedimento, ¿no? Para que se celebre el acto, ¿no? Y de todas maneras dicen, pues mire, yo vengo a la comida y pues al rato veo. ¿No? Sí. ¿Qué pasa entonces aquí? Cuidado con eso, estos problemas de la bigamia, abogada. No problemas, es un delito. Y más que un delito sería, aquí sí saldría el dicho de me casé con uno y me divorcié de otro, sí, ¿no? Claro. Y pues bueno, algunas cuestiones hasta del medio artístico, de que nunca se había divorciado bien del Güero Castro, que no habían pasado cuestiones así, y bueno, ese es un matrimonio, una bigamia, que pues a la larga no puede ser el momento, pero cuando quisieran realizar, no te puedes divorciar de alguien que nunca procedió tu divorcio en virtud de que había un impedimento para contraerlo. Claro. ¿No? Sí. Hay que cuidar esos temas y pues solo pedir a la autoridad que celebra esos tipos de contratos, porque el matrimonio es un contrato, pues que conozca y que sepa que ahorita no puede votar, pero más adelante la responsabilidad puede ser mayor. Eso es muy importante, esas palabras que lo expresaban la maestra Lina y el maestro Iván. O sea, pareciera que es un acto de fiesta, de júbilo, que sí lo es, por supuesto que sí es un acto que debe celebrarse, pero debe tener una conciencia jurídica los que están participando en ello, ¿no? Los contrayentes y los oficiales del estado familiar, que también no nada más es porque fui nombrado porque me tocaba, ¿no? Y no conozco ni papa de lo que estoy haciendo en los actos protocolares. Claro. Yo les agradezco mucho nuevamente que me hagan el gran favor de acompañarme y sobre todo esta plática hacia toda la gente que lunes con lunes nos sigue. Muchísimas gracias, maestra Lynn. Gracias por acompañarnos como siempre. Y esta plática que trae porra otra vez, creo que la licenciada Lynn, pero las ha ido muy bien a los dos, siempre les va muy bien, pero esta pareja ahora sí las felicitaciones. Muchísimas gracias a la maestra Lynn por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes. Primero Dios, y siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Maestro Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, maestra, por esta oportunidad y estamos en los próximos programas. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Adrián Larrieta, porque sin él pues no podríamos tener programa, gracias por su tiempo, y gracias a ustedes que todos los lunes nos acompañan a partir de las 6 de la tarde. Gracias a Navi, a Olga Islas, a toda la gente, a Iván Arroyo también le mandó felicitaciones y aplausos a la maestra Lynn, Citra y Porra, y también muchos saludos al maestro Iván Loyola. Gracias nuevamente. Gracias. Nos vemos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde por la red de Cuadratín.
Soy Ismael Carvajal y muchas gracias por estar con nosotros.